Hola a todos. Hoy es viernes, 1 de mayo de 2026, y nuestros queridos amigos Larry Johnson y el coronel Wilkerson están de nuevo con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Encantado de estar aquí, creo. Feliz 1 de mayo. Soy yo. It is me. Sí, feliz 1 de mayo a los dos. Hoy es un día especial. Aquí en Brasil es el Día del Trabajador. Parece que en Estados Unidos es distinto, ¿verdad? Correct. Yeah, it's a 50, good Lord. Sí, madre mía, hace ya 60 años. Cuando yo tenía unos 11, hacíamos la danza del mayo, bailando alrededor del palo. Era una costumbre británica antigua. Sí, eso ya no se hace en los colegios. They don't do that anymore at schools. We used to do that at Sí, hacíamos eso en el colegio Gaffney Central, donde yo iba. Sí, poníamos papel de colores alrededor del poste y lo sacábamos como si fuera un palo de mayo, ya sabes, corriendo alrededor con él. run around with it. Sí, déjame empezar por las últimas noticias. Lo que se dijo en Fox News y después lo que hemos sabido por parte de funcionarios de la Casa Blanca. Según se informó, el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, informó a Donald Trump en la sala de situación sobre un posible golpe final contra Irán. Y por otro lado, desde la Casa Blanca se ha dicho que la administración está negociando con el Congreso la posibilidad de obtener autorización para una guerra total con Irán. No sé qué ha pasado hasta ahora en estos 40 días de guerra. ¿Acaso eso no era ya una guerra? ¿Y qué significa exactamente? ¿Dónde estamos en este momento? Empiezo contigo, Larry. ¿Cómo lo entiendes tú? Let me start with Larry, with you. What is your understanding of that? Well, today is the 60th day since the start of the conflict. Bueno, hoy se cumplen 60 días desde que empezó el conflicto. Así que, según la ley de poderes de guerra, el Congreso, Trump va a tener que hacer algo. Vi que la Casa Blanca publicó ayer un comunicado en el que básicamente Trump considera que, la guerra se ha terminado. Ya sabes, hemos luchado 60 días, no tenemos que hacer nada más. Y luego van a esperar un día o dos y volverán a empezar la guerra. Es como reiniciar un reloj. Por lo que me han contado mis fuentes, Cooper, el almirante, y sus subordinados están recomendando no seguir adelante. Dicen que ya han hecho todo lo que podían hacer. Let's not go any further. We've done everything that we can do. If we do anything additionally, it's going to be too risky. Si hacemos algo más, va a ser demasiado arriesgado. Vamos a gastar demasiadas armas y ya son escasas. Así no vamos a conseguir nada. Aún está por ver si Kane respaldó su posición, pero están informando sobre la posibilidad de continuar con operaciones aéreas como las de las primeras 5 semanas, y también posibles misiones de operaciones especiales para recuperar material nuclear. Y lo preocupante de todo eso es que ha habido un aumento importante de las fuerzas de operaciones especiales que se están desplazando a la región. No solo el equipo SEAL 6, sino también otras unidades SEAL. Y esas normalmente no se consideran parte de la misión de operaciones especiales. Y además, allí también está el grupo Delta. Ya sabes, es como cargar un arma. Si la cargas, probablemente la vas a disparar. Así que existe esa posibilidad de que se lancen algún tipo de operación terrestre, pero no tienen un comandante de fuerzas terrestres. Y como bien sabe el coronel Wilkerson, lo último que quieres es que un general de la Fuerza Aérea o un almirante de la Marina dirijan operaciones en tierra. Eso sería una locura. Así que, por desgracia, parece que Trump va a volver a la guerra. No va a tomar la salida fácil. Y no sé si ocurrirá esta semana o a comienzos de la próxima, pero creo que será en los próximos 3 o 4 días. Ojalá me equivoque. Carl, your take. Sí, Carl, tu opinión. Sí, en parte estoy de acuerdo con Larry. Espero que los dos estemos equivocados. Para los oyentes que puedan pensar que esto suena un poco técnico, voy a intentar explicarlo de forma sencilla, en lo que respecta a la resolución de poderes de guerra. Primero, la resolución de poderes de guerra es inconstitucional. Cualquiera que se dedique a interpretar la Constitución, sea originalista o modernista, llegará a esa conclusión si sabe mínimamente de lo que habla.
Fue un intento del Congreso de quedarse con lo mejor de los dos mundos. Es decir, poder opinar sobre la corrección constitucional, la legitimidad, si se quiere, de un conflicto, pero al mismo tiempo conservar su maravillosa capacidad de no apoyarlo, a menos que tuviera éxito. En otras palabras, el Congreso quería observarlo un tiempo, quizás 60 días, y luego decir, ha sido un fracaso, ahora critiquemos al presidente desde ambos partidos. O bien, ha sido un éxito, pues lo autorizamos y seguimos adelante. Así que la resolución de poderes de guerra es una dilución de la Constitución. Nixon no lo entendió, sus abogados tampoco lo entendieron. Por eso la vetó. Quiero decir, fue una locura. No era ninguna limitación del poder presidencial. De hecho, como dijo una vez H.W. Bush, era una ampliación del poder presidencial. Y esos plazos de informe son una tontería, porque el presidente puede mentir descaradamente, como acaba de decir Larry. Trump también estaba pidiendo ayer un alto el fuego, que se detuviera la guerra. Así que no habían pasado ni 60 días. Quiero decir, son ese tipo de inventos. Y yo he estado allí cuando presidentes y sus equipos como Colin Powell, Dick Cheney y otros se sacaban de la manga esas excusas para justificar cosas de este tipo. Dicho esto, ahora estamos en una situación en la que con el testimonio de Haig, con otros testimonios indirectos como el de Scott Bessent y con las declaraciones del presidente diciendo que el Congreso debería plantarse y tomar medidas. Y por si fuera poco, el presidente, creo que era el presidente del Subcomité de Servicios Armados de la Cámara, el que se ocupa directamente de las partidas de defensa, estaba fuera de sí por el dinero que estamos gastando. De hecho, dijo que ahora mismo estamos gastando más en seguridad en lo que él llamó el Departamento de Defensa. Mira, el presupuesto de seguridad es el doble de lo que fue en cualquier momento durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso es absurdo, dijo. Así que todo esto va a estallar, creo yo, más o menos para las elecciones de mitad de mandato, y va a estallar de mala manera, porque estamos, ya sabes, hasta el cuello con la deuda. Y esto no hace más que profundizarla, y profundizarla, y profundizarla. Y al mismo tiempo, seguramente viste que la reunión que van a tener en Colombia, creo que con unos 60 países, ni siquiera nos invitaron. Ese es el futuro de Estados Unidos, tanto si se trata de una crisis climática como esta, como si es cualquier otro asunto. No nos quieren allí, y no nos querrán en el futuro. Nuestra política se basa en dos cosas: poder militar y sanciones. Sanciones y poder militar. No tenemos otra política. Y no estoy tan seguro de que fuera diferente si Biden, Blinken y Sullivan volvieran a estar ahí. Nos hemos convertido en un estado paria, igual que nuestro pequeño estado vasallo en el Mediterráneo Oriental, Israel, que ahora, como probablemente sepas, a 600 millas de cualquier agua israelí, está deteniendo a personas en barcos en aguas internacionales porque forman parte de una flotilla que se dirige a Gaza. No se puede ser un violador mayor de lo que siempre dijimos que era el derecho internacional y de lo que eso significa. Así que estamos en un punto en el que todo lo que he dicho antes sobre esta situación geopolítica, que está arrasando el mundo y devolviendo el poder a Oriente, se está acelerando hasta el punto de que sinceramente estamos cayendo mucho más rápido de lo que jamás pensé que lo haríamos. Larry, en cuanto a los objetivos del ataque, como has mencionado, podría ser inminente. Podría ocurrir en cualquier momento, esta semana o en los próximos días. ¿Cuáles serían los principales objetivos si deciden hacerlo? Hablas de una invasión terrestre. No parece muy probable, ni que esté realmente en la mente de quienes intentan reanudar la guerra. Y por otro lado, me da la impresión de que el bloqueo está fracasando. La administración Trump, a pesar de mantener ese discurso de que está siendo un éxito, parece estar empezando a entender que el bloqueo no funciona. Por eso necesitan una nueva ronda de guerra. ¿Cuál es tu interpretación de esto?
You obviously haven't read my piece. It's sonar21.com. Obviamente no has leído mi artículo. Es sonar21.com. Repito, sonar21.com. A ver, este bloqueo es una farsa. Es puro teatro, hecho para la televisión, diseñado para engañar a los ciudadanos de Estados Unidos. No es real. La Marina estadounidense tiene ahora mismo desplegados, digamos, 3 grupos de portaaviones, y cada uno de esos grupos tiene entre 3 y 4 buques, destructores, cruceros. Así que pongamos 4 por grupo. Eso hace 12. Luego están las 2 unidades MEU, y cada MEU con su parte anfibia, lo que llaman un ARHI. Ahora mismo no recuerdo qué significa exactamente ese acrónimo. Grupo Anfibio de Despliegue. Grupo Anfibio de Desembarco. Así que tienen 3 barcos para cada uno de esos grupos. Y de nuevo, dejamos fuera los portaaviones y los grupos de ataque, porque no van a acercarse a otro barco para abordarlo. En resumen, hay un total de unos 11 buques que podrían usarse para abordar un petrolero o un carguero. Ahora bien, otra cosa. Mantenemos a la Marina de Estados Unidos a unas 200 millas de la costa de la Roca. No entramos dentro de ese límite de 200 millas, porque si se acercan demasiado, les disparan. Entonces, ¿qué hace Irán? Porque dijiste que habíamos bloqueado sus puertos. No, no los hemos bloqueado. Eso es absurdo. Así que el barco iraní sale del puerto, ya sea de Bandar Abbas o de la isla de Karg, y se mantiene dentro del límite de 12 millas de aguas territoriales. ¿De acuerdo? A unas 12 millas mar adentro, con bastante profundidad, están a unos 180 kilómetros del barco estadounidense más cercano. Supongamos que la Marina de Estados Unidos dice, vale, vamos a ir a por ese petrolero. Esperan a que salga de aguas iraníes, quizá entre en aguas pakistaníes, y en teoría van y lo abordan. Una vez a bordo, tienen que poner una tripulación de presa, es decir, un equipo que tome el control del barco y lo lleve, o en cualquier caso, mantener el buque que se usó para interceptar al iraní. Ese barco se queda con él hasta llegar al puerto de destino, donde quiera que sea. Si solo tienes, digamos, 11 barcos capaces de hacer eso, significa que solo puedes detener 11 embarcaciones. Y desde el 15 de abril han salido del Golfo entre 100 y 200 buques iraníes. El caso es que estamos deteniendo como mucho un 10% en un buen día, quizá un 3%. Así que, como dije, es una completa y absoluta tontería. Pero, ¿qué es lo que se está vendiendo? Ya sabes, está Hegseth diciendo, somos duros, tenemos la fuerza más grande de la historia, estamos parando todo, y esto va a afectar a su economía. Venga ya. El número que escuché ayer era el del petróleo que Irán tenía en alta mar, ya vendido, 150 millones de barriles, a unos $140 por barril. Haz las cuentas, son unos 21.000 millones de dólares. Sí, claro, Scott Bessent tiene el pie en el cuello de la economía iraní, esos 21.000 millones. En fin, Estados Unidos está participando en uno de los mayores actos de autoengaño colectivo que he visto en mi vida. Y además de todo eso, Nima, esta mañana sobre las 7, volvía de la cafetería y estaba escuchando la NPR. Y la locutora decía que todavía hay más de 2.000 barcos atascados frente al estrecho de Hormuz, con unos 15.000 marineros a bordo, y que se están muriendo de hambre, no tienen agua potable ni un sitio a donde ir. Así que dime, ¿qué estamos haciendo aparte de destrozar el mundo por completo? Sí, coronel, hubo un informe en CBS. Dice lo siguiente. Un gran incendio a bordo del USS Higgins dejó el barco fuera de servicio, provocando la pérdida total de energía y propulsión. El incidente ocurrió en la región del Indo-Pacífico, pero no se ha revelado la ubicación exacta. Hasta ahora no hay bajas entre la tripulación. Y esto forma parte de esa campaña contra ellos, ya sabe, porque están controlando el Pacífico. Si recuerda, uno de esos petroleros iraníes fue incautado en el Pacífico. Y no sé cuánto está costando esta operación, o todo el concepto del bloqueo, hasta ahora. Es increíble lo que está pasando con eso.
for. It's unbelievable what's going on with that. Well, the figure I got yesterday from the Bueno, la cifra que me dieron ayer en el Pentágono fue de 28.700 millones de dólares hasta ahora. La pregunta que hice fue simplemente, ¿cuánto nos está costando esta guerra a estas alturas? Sospecho que eso es más o menos la mitad del coste real, pero aún así es una cantidad importante. Así que tu punto queda claro. ¿Y con qué propósito? Esa es la gran pregunta. ¿Con qué propósito? Eso es lo que debería estar preguntándose el Congreso. ¿Con qué propósito estamos gastando todo este dinero? ¿Y por qué estamos haciendo esta guerra en primer lugar? Porque todavía no ha habido una buena explicación, ni de Hegseth, ni de Bessent, ni del propio Trump, ni de J.D. Vance. No ha habido una buena explicación. No nos gusta Irán. Vale, pero eso no es realmente una justificación estratégica sólida. It's something beyond that. Es algo más que eso. Larry, ya que el coronel acaba de mencionar el presupuesto, sabes, el gasto hasta ahora con esta guerra, el Pentágono dijo hace 2 días que era de 25,000 millones de dólares. Pero hoy hemos sabido, por funcionarios estadounidenses que hablaron con CBS, que dicen que son 50,000 millones. Su estimación es de 50. Es el doble de lo que había dicho el Pentágono. It's twice what Pentagon had. Eso probablemente tortura. Sí. Well, you look at the rescue effort Bueno, for fíjate en el the, esfuerzo de rescate del copiloto que cayó de ese F-15, el oficial de armamento especial o de sistemas de armas, como los llamen. Perdimos $500 millones en aviones solo ese día. 2 de los radares que Irán destruyó en los primeros días de esta guerra costaban más de $1,000 millones cada uno. Según los informes, se han derribado o perdido más de 49 aeronaves durante este enfrentamiento. Así que, ya ves, esos aviones probablemente suman entre 2 y 3,000 millones de dólares. Y sí, las cifras no paran de crecer, pero ¿a quién demonios le importa? Es como una tarjeta de crédito y no tenemos que pagar los intereses, o eso nos decimos. Es como si tu hijo se fuera a la universidad, le dieran una tarjeta de crédito y nunca tuviera que pagar la factura. Y luego miras la velocidad a la que crece la deuda. Cuando Donald Trump asumió el cargo, Ministrali estaba en 3 trillones de dólares. When Donald Trump took office, the debt was at $37 trillion. By the end of December, it had gone up $1 trillion. A finales de diciembre había subido $1 billón. Y luego, en los siguientes 77 días, ya en 2026, subió otro billón más. Así que ahora está en 39 billones. Y si esa tendencia continúa, creo que para finales de mayo, o como mucho finales de junio, habrá subido otro billón más. Estaríamos en 40. Y esto económicamente es insostenible. Este es el lado económico de todo esto, el que va a poner fin a las operaciones militares de Estados Unidos. Todo el impacto de eso aún no se ha sentido, pero ya empieza a notarse en todo el mundo, y está llegando también aquí, a Estados Unidos. Igual que, como sabes, la administración Trump abrió la Reserva Estratégica de Petróleo y empezó a sacar crudo para intentar mantener bajos los precios del petróleo y de la gasolina. Eso ya ha fracasado. En solo los últimos 3 días, el precio de la gasolina aquí, al menos en Florida, ha subido 40 céntimos. Así que está subiendo entre 10 y 20 céntimos al día. It's going up about 10 to 20 cents a day. Yeah, I run my Toyota Camry. Sí, suelo dejar mi Toyota Camry con medio depósito antes de volver a llenarlo. Hace unos meses lo llenaba en una gasolinera bastante cara para esta zona por unos $21 o $22. El otro día lo llené con más o menos la misma cantidad de combustible y me costó $52. Eso va a afectar al gasto de la gente. Sí. Sí. Coronel, a Pete Buttigieg le preguntaron por los objetivos de la segunda fase de la guerra, que fue el 28 de febrero de este año. Y esto fue lo que dijo. Así que todavía no han cedido. Vale, aún no hemos llegado a ese punto, porque, bueno, sus instalaciones nucleares han sido destruidas.
Bajo tierra, están enterrados, y los estamos vigilando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que sabemos dónde puede haber cualquier material nuclear. Lo estamos controlando. Dijiste que tuvimos que empezar esta guerra hace 60 días, porque el arma nuclear era una amenaza inminente. ¿Y ahora dices que ha sido completamente destruida? No habían renunciado a sus ambiciones nucleares y además contaban con un escudo convencional de miles de unidades. Así que la Operación Martillo de Medianoche no logró nada realmente importante. Nos dejas exactamente en el mismo punto en el que estábamos antes. Sus instalaciones fueron bombardeadas y destruidas, pero sus ambiciones siguieron adelante. Y Irak están construyendo un escudo convencional. Déjame intentarlo otra vez. Esa es la estrategia del norte. Tú lo sabes muy bien. La estrategia del norte consistía en imprimir nacionales para impedir que nadie. Básicamente, lo que él está diciendo, coronel, es que han destruido, que han eliminado por completo el programa nuclear iraní, o ese uranio enriquecido, pero que las ambiciones siguen ahí. El deseo sigue ahí. Nosotros estábamos allí para acabar con ese deseo. ¿En qué ayuda eso? Ese es el precio de expresar el deseo. Me habría encantado estar allí en ese momento cuando él puso el ejemplo de Corea del Norte, porque yo habría respondido, Corea del Norte tiene la bomba. Vaya ejemplo, ¿no? Corea del Norte tiene la bomba. Y Corea del Norte nos dijo que tenía la bomba cuando intentamos avanzar ofreciéndoles un paquete económico para que no la consiguieran. No fue una guerra. No fue una guerra. Ni siquiera amenazamos con una guerra. Básicamente dijimos, esto es lo que podéis tener, es un paquete enormemente generoso. Y lo era. Fue increíble que pasara el filtro de Dick Cheney. No podía creer que lo aprobara Dick Cheney porque íbamos a ofrecer a los norcoreanos toda una nueva economía, una nueva relación con Estados Unidos. Y su respuesta fue, tenemos la bomba, tío. Sí. Básicamente, este es el principal tema de debate ahora mismo en Irán, porque mucha gente cree que el país necesita algún tipo de elemento disuasorio. No confían en que Estados Unidos o Israel vayan a respetar ningún acuerdo. Esa es la opinión de la mayoría de los iraníes en este momento. Se preguntan cuál será el futuro del programa nuclear de Irán si deciden atacarnos una y otra vez, si a nadie le importan esos ataques. Bueno, con el historial de ambos países, Israel y Estados Unidos, ¿cómo podrías llegar a otra conclusión de verdad? Sí. Larry, ¿te acuerdas de cuando empezó todo esto? Los europeos estaban totalmente, bueno, al menos Merkel en Alemania decía, ellos están haciendo el trabajo sucio por nosotros. Ya sabes, vamos a cambiar el régimen en Irán. Ahora, en cambio, está completamente en contra. De alguna manera, tiene unas diferencias enormes con Donald Trump, porque ella dijo algo y Trump le respondió. Pero al final, viendo la situación y la forma en que Estados Unidos empujó a toda la opinión pública iraní hacia lo que podría ser su futuro, ¿cómo entiendes eso? Bueno, Estados Unidos no ha aprendido ninguna lección de la historia para empezar. Lo que me ha tenido un poco obsesionado esta semana ha sido la reacción a la afirmación de Trump de que el liderazgo iraní está en el caos, que no hay nadie al mando. Y eso no es algo que Trump se haya inventado por su cuenta. Creo que viene de la inteligencia israelí, transmitida a través de los canales de enlace. Y la mayoría dentro del gabinete de Trump se lo ha creído. Dicen, sí, es verdad. Porque cuando empecé a analizarlo a fondo, Zarif, Arakchi, Khalibaf, el propio Ayatollah, Mostafa Khamenei y luego el jefe de la Guardia Revolucionaria, resulta que los 5 son o fueron miembros de la Guardia Revolucionaria durante la guerra de Irak. Bueno, Posevsky en realidad era del ejército regular, pero era médico,
y lo asignaron a trabajar exclusivamente con la Guardia Revolucionaria. Así que se dedicaba a tratar y salvar la vida de gente de la Guardia. Mi punto con todo esto es que todos los que están ahora en puestos de liderazgo vienen del mismo entorno. No sirvieron necesariamente en la misma unidad exacta, pero todos combatieron juntos. 4 de ellos son veteranos de guerra. Y bueno, deberíamos poner eso en contexto, recordando a nuestros iniciantes, los veteranos combine, y cómo se relacionaban en TAS. No una relación entre una gran división. It wasn't one of great division. And so this tells me that right now. Esto me dice que, ahora mismo, Irán tiene probablemente el grupo de líderes más fuerte y más unido de toda su historia. Y más vale que lo tengamos muy en cuenta, porque esa idea de que son débiles o de que están confundidos o asustados, vamos, estos tipos han estado en la guerra. Donald Espolones socios Trump no, ¿vale? Él encontró la manera de evitar el servicio. Hank Seth es el único del grupo que ha tenido algo de experiencia militar y está claro que no aprendió de ella. Así que Estados Unidos ha subestimado gravemente la naturaleza y liderazgo iraní y también el efecto que tuvo estadounidense tenía sobre el pueblo iraní. Creo que John Kiriakou comentó el otro día que estaba viendo uno de los videos en los que se veía a los iraníes en la calle ondeando banderas a favor. Era una manifestación de apoyo al gobierno. Tenemos que encontrar otra palabra para eso. No era una protesta, era un meeting. Y la cámara se centró en una mujer, vamos a llamarla así, que podría haber sido la imagen de un encuentro lésbico. Tenía un aspecto muy masculino, con rasgos algo varoniles. Es el tipo de persona que probablemente hace 3 meses habría sido una opositora del régimen iraní y ahora está ahí, apoyando, manifestándose a favor del régimen. Ese es el tipo de efecto que hemos tenido sobre el pueblo iraní. Y Trump y sus asesores eso no lo entienden. They don't understand that. Me recuerda a algo. De hecho, vi esas fotografías. Cuando Bill Clinton ordenó el bombardeo de Serbia, que duró 78 días, fuimos a por el puente principal de Belgrado y lo atacamos sin descanso con bombas. Y al segundo día, mostraron un video de serbios de pie sobre el puente, levantando el dedo corazón mientras los aviones se acercaban. Extending the middle finger as the jets rolled in. Coronel, lo que me sorprende básicamente cuando hablamos de la Guardia Revolucionaria es que en Occidente se suele pensar que es una especie de institución o una clase aparte dentro de la sociedad iraní, algo distinto del resto de la población. Y es justo lo contrario. En realidad, están representadas todas las clases sociales. En la sociedad iraní, cada clase tiene su representación dentro de la Guardia Revolucionaria. Es como decir que la Marina estadounidense es distinta del pueblo estadounidense, o que la Fuerza Aérea estadounidense es distinta del pueblo estadounidense. Es increíble. No entiendo cómo alguien puede pensar así. Well, that's the way we do wars, generally speaking. Bueno, así es como hacemos las guerras en general, Nima. Incluso cuando las ganamos, tendemos a clasificar a todo el mundo igual. Ya sabes, la Abwehr, la Wehrmacht, las SS, todos son lo mismo. El alemán sucio. Hasta cierto punto es una necesidad, sobre todo cuando estás metido en lo que puede ser una guerra existencial. Pero nunca es del todo cierto, como acabas de señalar. Ahora bien, hay otra cosa que me gustaría destacar. Es la otra cara de la moneda, por así decirlo. Leí un informe hace unos 5 o 6 años, quizá algo más, un informe muy bien hecho, en el que participaron algunos iraníes de la Universidad de Irán. Y ese informe mostraba cuánto dinero generaban las ventas de petróleo para Irán en un año fiscal en dólares estadounidenses, y luego mostraba cuánto se llevaba de ahí la Guardia Revolucionaria, una cantidad de dinero enorme. Estaban tomando alrededor de 1/4 parte del presupuesto iraní, la mayor parte procedente de las ventas de petróleo y gas. La implicación era clara cuando hacías algo tan simple como analizar el número de personas en la cúpula de la Guardia Revolucionaria
y la cantidad de dinero que en la práctica se estaba desviando del gobierno iraní. Dinero que podría haberse usado para programas sociales, para comida, en fin, para muchas cosas que habrían beneficiado al pueblo iraní, pero que iba a parar a la Guardia Revolucionaria. Y cuando leías más a fondo el análisis, veías que no iba a los soldados rasos, sino a los dirigentes. Así que eso es un problema dentro de la propia estructura, por así decirlo, de Irán. Pero volviendo a nuestro punto inicial, cuando bombardeas a la gente, eliminas cualquier tipo de consideración como esa. Franklin Roosevelt puso a Lucky Luciano al mando de los muelles de Nueva York para no tener problemas con los estibadores y los trabajadores del puerto y todo eso. Más tarde le dio Cuba. Mi punto es que hay que usar lo que uno tiene que usar. Pero las bombas lo mezclan todo. Da igual si hay un problema entre un grupo o entre otro. Cuando empiezas a bombardear a alguien, en realidad le estás haciendo un favor, porque eso refuerza su unidad, su cohesión, para oponerse a ti. Es una absoluta estupidez lo que hemos hecho. Si pudiera darte un plan para hacer la guerra contra Irán, sería completamente distinto a lo que estamos haciendo ahora, y quizá tendría una mínima posibilidad de llevarlos a la mesa de negociación. Pero ni siquiera estamos cerca de eso. No estamos en ningún sitio, porque no hay nadie, Nima, al mando que tenga cerebro. Sí, Larry, ¿qué opinas de la llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin justo después de la reunión que tuvo con el ministro de Exteriores iraní? Parece que fue Vladimir Putin quien llamó a Donald Trump, porque eso es lo que dicen las fuentes rusas. Y fue él quien inició la llamada con Donald Trump, Putin, según tu interpretación de lo que pasó. And your understanding of that. Sí, fue el resultado directo de la reunión con Arachi el lunes. Y el mensaje que se le transmitió a Donald Trump fue, básicamente, mantén tus malditas manos fuera de Irán. Si metes tropas sobre el terreno, vas a tener un problema con nosotros. Ese fue el mensaje, según Yuri Ushakov, que dio una rueda de prensa ayer. Así que se describió como una llamada amistosa, pero en realidad fue una llamada para avisar a Trump y a su equipo de que Rusia está totalmente comprometida, que apoya a Irán al 100% en esto. Es, ya sabes, otra cosa más en la que Trump tiene que pensar. Sinceramente, no creo que Trump se lo tome en serio, ni que eso vaya a influir en su juicio. Creo que está en una dimensión completamente distinta. Pero atendió la llamada. Putin le transmitió el mensaje. Y esta es solo la segunda vez que Putin ha sido quien ha iniciado una llamada telefónica. Eso demuestra que desde el punto de vista ruso era una prioridad. Y bueno, ahora mismo veremos toda la postura militar de Estados Unidos en la región. Está lista para actuar. Solo depende de que Trump diga adelante o no adelante. Y lo sabremos. Una señal de que podría echarse atrás sería si empezara a retirar tropas, pero no es lo que está ocurriendo. Están enviando más tropas, más recursos a la zona. Así que eso me indica que no se trata de una maniobra de intimidación. Esto es, realmente van a lanzar la operación. Aunque los asesores militares le han aconsejado no hacerlo, Trump, una vez más, va a ignorar lo que le ha dicho el ejército y va a empeorar la situación. Nima, si abandonaran todos los demás planes de guerra que el Pentágono tiene guardados en las estanterías, listos para una posible ejecución, porque hay distintas estanterías para eso. Es decir, los que están preparados para ejecutarse ya están prácticamente afinados y listos para ponerse en marcha. Pues bien, aunque ejecutaran todos y cada uno de esos planes, con todo el poder militar que tienen detrás, y lo hicieran contra Irán, no podrían vencer a Irán. Exacto. Así que esto es una broma, una completa broma. Si llega a materializarse, va a costar la vida a muchísima gente, en ambos bandos.
muchos soldados, muchos marines, muchos operativos especiales muertos y miles de millones de dólares en equipo destruido. Al final, el estrecho de Hormuz seguirá, más o menos, bajo control de Irán. Y si Irán decide pasar a su segundo nivel de objetivos, entonces estaremos en recesión en junio y en depresión en septiembre. El mundo entero, incluido Estados Unidos, esto es una locura. Locura, eso es lo que intento decir. Insanity is what I'm trying to say. Yeah. Larry, how much of what's Sí. going on and Larry, the ¿hasta qué punto lo que está ocurriendo y el riesgo de que haya algún tipo de escalada está relacionado con la situación de Benjamin Netanyahu en Israel? Porque las últimas encuestas muestran lo contrario. Sus rivales están ganando fuerza en Israel. Entonces, ¿va Donald Trump a salvarlo con nuevos ataques, con una nueva oleada de ataques? Y el otro punto es la situación en el sur del Líbano y el uso de drones FPV. Los están utilizando con éxito para ejercer presión sobre él. Well, that was the point I was going to make. Bueno, ese era justo el punto que iba a mencionar. El informe de ayer sobre varias brigadas, que Israel está retirando varias brigadas del sur del Líbano. Así que esto parece una repetición de lo que pasó en 2006, cuando intentaron llegar al río Litani y no pudieron. Hezbollah los detuvo, e Israel básicamente empezó a retirarse porque estaba sufriendo demasiadas bajas. Yo diría que esta vez ha tenido como mínimo el doble, si no el triple, de bajas en comparación con 2006. Así que realmente se ha convertido en una operación muy costosa. Ahora bien, pregúntese, ¿de dónde sacó Hezbollah esos drones FPV? ¿De sus talleres subterráneos, trabajando sin parar como castores? Beavers in their workshops underground making them? Or is it possible, conceivable? ¿O es posible, o incluso concebible, que Irán les haya suministrado los drones? Pero nos dijeron, ya nos hemos librado de Bashar al-Assad. Hemos destruido la capacidad de Irán para volver a abastecer a Hezbollah. Hemos eliminado a toda la cúpula de Hezbollah. Les dimos esos teléfonos y busca personas explosivos. Hezbollah está devastado. Sí, claro. Y ahora Hezbollah está dando una paliza a los israelíes por todos lados, obligándolos a no poder, porque no han sido capaces de alcanzar sus objetivos militares, salvo destruir cada pueblo justo en la frontera, arrasándolo por completo. Pero ya sabes, eso es el efecto Stalingrado. Cuando los alemanes volaron Stalingrado, crearon defensas naturales para las fuerzas rusas, entonces soviéticas. For the Russian, then Soviet forces. And so the same sort of phenomena has happened here. Y lo mismo ha pasado aquí. Han creado más zonas de cobertura y ocultamiento que la gente de Hezbollah puede usar para atacar a los israelíes. Así que esto es, Netanyahu no tiene nada. No puede señalar una victoria en ningún sitio, ¿verdad? Les están golpeando en el sur del Líbano porque Irán ha podido, por tierra, volver a abastecer a Hezbollah y mantenerlos al día con la tecnología más moderna, no con algo viejo o anticuado. Ha fracasado en su intento de controlar y suprimir Gaza, y ahora han fracasado también en Irán. Así que ha perdido 3 veces. Y eso, estoy seguro, va a influir en la votación, porque puede que esté desesperado por intentar otra jugada milagrosa para eliminar a los iraníes, pero no va a salir bien. Además, el tan alabado control sobre las fuerzas blindadas y terrestres del ejército israelí se está desmoronando. Si escuchas algunos de los comentarios que están haciendo los mandos intermedios, incluso el propio jefe del ejército en este momento, si prestas atención a eso y lees con detalle el Haaretz, viendo cómo los artículos analizan la situación, te das cuenta de que las Fuerzas Armadas de Israel se están viniendo abajo, se están desmoronando, están haciendo cosas que ni siquiera deberían estar haciendo. Y sobre todo, la razón por la que el liderazgo lo ve como algo negativo es porque eso está perjudicando su capacidad para cumplir su misión en el Líbano, porque se han descontrolado. Y no se les puede culpar por volverse locos si ves la tasa de estrés postraumático y la tasa de suicidios. Esos datos están disponibles. Puedes consultarlo en el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ellos te dirán cuál es la tasa de suicidios y cuál es la de estrés postraumático. Está por las nubes. Es terrible.
Así que su ejército, en realidad, se está desintegrando y no quieren que eso ocurra. Estoy seguro de que están diciendo algo como, oye, tenemos que parar esto o hacer algo distinto. Detengámonos y mantengamos la línea en el río, o lo que sea. No hagamos más operaciones al norte del río porque estamos destruyendo las Fuerzas Armadas. Sí, recuerda, dijeron que su objetivo original era llegar hasta el Litani. Querían asegurar todo el territorio al sur del Litani. No creo que hayan avanzado más de 5 kilómetros dentro del Líbano en este momento. Siguen atascados en esa zona fronteriza. Y Hezbollah, una vez más, ha demostrado ser un defensor eficaz. Además, han mejorado tecnológicamente con el uso de drones. No tenían drones hace 20 años y ahora los están utilizando de forma muy efectiva. Es como si ya no hicieras de un atacante suicida. Simplemente envías el dron. Uno de los artículos en Haaretz lo escribió un antiguo oficial del ejército israelí y decía, ¿cómo es posible que no entendiéramos los drones? Sí, no es como si hubiera pasado nada más en el mundo de lo que pudieran haber aprendido algo. Pero de nuevo, esto va al fondo de lo que son los israelíes. Son el grupo más arrogante con el que he tenido que tratar. De verdad, creen que lo saben todo. Esa actitud es lo que te saca de quicio. Cuando vas por la vida pensando que lo sabes todo, que eres el mejor y que nadie puede enseñarte nada, perfecto. Te estás preparando para que te den una buena lección, justo como les está pasando ahora en el Líbano. Y otro fenómeno es que el pueblo libanés, que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con Hezbollah, son simplemente empresarios o ciudadanos, ahora está enfadado. Están muy enfadados con su propio gobierno, pero sobre todo se están enfadando con la idea de... Sí, bueno, a ver, recordemos que el plan de Estados Unidos es intentar usar el Líbano para atacar a Hezbollah. Y sinceramente, no creo que los libaneses llevan metidos en la guerra civil desde hace décadas. Buena suerte con eso. 40, 50, 51 años. Ya sabes, empezó en 1975. Así que en algún momento uno se da cuenta de que tienen que dejar de dejarse manipular por fuerzas externas. Uno de mis amigos en Beirut dijo en un momento de desesperación, ojalá volvieran los sirios. Sí. Al menos controlan un poco. Sí, eso es verdad. Sí, hoy en los medios israelíes hablaban de lo extraña que es la situación ahora mismo, porque tenemos el alto el fuego. Nos dicen a los israelíes que hay un alto el fuego, pero la situación para Israel en el norte del país está empeorando. Porque uno de los principales objetivos de Benjamin Netanyahu, recordarás que desde el 7 de octubre se hablaba de querer enviar a la población israelí al norte. Y hasta ahora parece que la situación va a peor, a pesar de haber destruido muchas aldeas en el sur del Líbano. Pero eso no significa necesariamente que estén ganando territorio o impulso, porque Hezbollah está contraatacando, no solo en el sur del Líbano, coronel, sino también en el norte de Israel. Y no sé si tienen en mente alguna solución para eso. No, y tengo entendido que han empezado a moverse otra vez. Han empezado a desplazarse dentro de Israel porque su vida en esa zona norte es insostenible. Y están enfadados, muy enfadados. Así que todo esto va creciendo, pero no estoy de acuerdo con lo que decías antes. Me dicen que Naftali Bennett y Lapid no tienen ninguna posibilidad. Ninguna. Que son unos inútiles. Que no son buenos políticos como lo es Bibi Netanyahu. Puede que me equivoque. Puede que esté escuchando a la gente equivocada. Pero también me dicen que en el fondo no hay ni una pizca de diferencia en cómo ven lo que está haciendo Netanyahu, porque lo consideran esencial para el futuro de Israel. Pero ya sabes, el último informe, según contó Barak Ravid, dice que la nueva encuesta muestra que Bennett va por delante de Netanyahu.
No sé por qué. I don't know. Yeah, but Sí, what I'm saying pero lo que is, digo es que da igual, creo, porque son tan malos como as él. bad as he. Yeah, because the 80% Sí, porque el 80% de los israelíes quiere volver a entrar en la lucha y están apoyando lo que está ocurriendo en Gaza y lo que está ocurriendo en Líbano. Lebanon. And the West It's a Bank, memory she hoard sing. Tell us the engante po basinyi. Bank. Yeah. And Larry, it doesn't seem that anytime Sí, soon they're gonna y change Larry, the no parece que mind vayan a and cambiar de work mentalidad they pronto. know, because No sé si they son didn't conscientes, the porque hoy estuve hablando con el embajador Chas Freeman, y el punto que él mencionó, que me parece muy importante, es que mucha gente que vive en Israel no conoce la magnitud de la destrucción que ha ocurrido durante la guerra entre Irán e Israel. No tienen una visión nacional de lo que le ha pasado al país. Por eso la mayoría de ellos están bajo tierra. That's why they're feeling getting Most of back them to are war. underground. Most of La mayoría están bajo tierra. Sí, sí. Yeah. Yeah. How is that ¿Cómo va a ser eso comprensible para Benjamin Netanyahu y para los israelíes en este momento, Larry? this connection Esa desconexión de la que hablaba el embajador Chas Freeman. was mentioning? Well, if the war Bueno, si la guerra vuelve a empezar, si reanudan el ataque contra Irán, Irán ha prometido que va a golpear tanto a Estados Unidos como a Israel con más fuerza que durante las primeras 5 semanas. Ahora, no sé exactamente qué significa eso, pero habrá más. Creo que Irán evitó destruir el sistema eléctrico en Israel, y si atacan a algo en Irán, entonces Irán va a responder, va a devolver el golpe, y en ese momento, que los israelíes se queden sin electricidad será un gran problema. Así que ya sabes, hay que tener en cuenta que Israel es un país pequeño comparado con Irán, muy pequeño. Y bueno, es como si tuvieras 1000 bombas que puedes lanzar, e Israel tiene 1000 bombas, e Irán tiene 1000 bombas. Las 1000 bombas iraníes van a causar mucho más daño en Israel que las 1000 bombas israelíes en Irán, simplemente porque caerían en un territorio mucho más reducido. Simply because they're dropped in a much smaller area. And so, whereas, Iran is what? Así que bueno, Irán es, ¿qué? Unas 2 veces y media el tamaño de Texas, dicen. Creo que es como 10,000 veces el tamaño de Israel. Lo que vemos aquí es que el público israelí todavía no ha sufrido los efectos completos de la guerra. Y solo cuando empiecen realmente a sufrirlos, puede que encuentren la motivación para cambiar su política. Pero hasta ahora han sido es como si siguieran con Netanyahu al mando. Siguen con la política israelí de querer destruir y eliminar a los palestinos. Por eso creo que todavía no hay una solución electoral a esto en Israel. That's why I think that there's not an electoral solution to this yet in Israel. Sí, And the sad thing about it, Nima, Y lo triste de todo esto, Nima, tanto en un sentido político como existencial, es que Israel no tiene a dónde ir si es derrotado. No tiene ningún sitio a dónde ir. No hay un tribunal de Nuremberg preparado para intervenir, ni siquiera si el resultado fuera negativo para unos y positivo para otros. No hay nada. Se acabó. Están acabados. No tienen ningún lugar al que puedan ir. El mundo no los aceptará en ningún otro sitio. Entonces, ¿a dónde van a ir? So where are they going to go? Sí, bueno, lo otro es que ya sabes, quizá una solución de un solo estado podría ayudar. Well, I've been saying that all along. Bueno, ya sabes, eso lo he estado diciendo desde el principio. Si quieren ser una democracia real, aunque tenga defectos, y aceptar a cristianos y árabes, incluidos los árabes palestinos y otros de la región, eso sería otra cosa completamente distinta. Podrían sobrevivir, pero no como este estado de apartheid, empeñado en matar a todo el que parezca que no es judío. Así no van a sobrevivir. State. They're not going to survive. Well, and Israel is really doing. Bueno, y la verdad es que Israel está, diría yo, echando gasolina al fuego del sentimiento anti-israelí. Todo empezó la semana pasada, cuando un soldado israelí destrozó un crucifijo, golpeando la cabeza de Jesús con un mazo. Luego se ha hecho viral otro video, en el que uno de esos colonos corre y ataca a una monja francesa que está en Cisjordania. Así que todo este ataque contra los cristianos empieza a tener eco dentro del mundo cristiano, que en el pasado era muy partidario de Israel.
Y ahora están empezando a ver que, bueno, la historia de la crucifixión de Jesús y del estamento judío pidiendo su crucifixión resulta que no es una fábula histórica, es la realidad. That's not a historical fable. That's reality. Coronel, si miramos los 3 pasos del plan iraní, parece que Irán ha actualizado la última versión, pero en realidad no es tan diferente de lo que ya tenía antes. El primer paso es poner fin de forma permanente a la guerra entre Irán y Estados Unidos, y entre Israel y Líbano. Yo creo que quien haya ideado este plan es de algún modo un genio, porque si no lo hacen así, nunca ocurrirá. Y me da la impresión de que por eso los iraníes se sienten tan cómodos con este statu quo, con la situación actual, porque ven que el bloqueo no está funcionando. Han fracasado en su intento de cambiar el régimen en Irán. Y recuerdo que justo antes, en el primer mandato de la administración Trump, ejercieron mucha presión sobre la economía iraní. They put a lot of pressure on Iranian economy. Before getting out, Donald Trump. Antes de salir, Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear, el JCPOA. En ese momento, Irán exportaba algo así como 2 millones y medio de barriles al día. Luego, Donald Trump redujo eso a 700 o incluso 400,000 barriles diarios. Aquello fue un problema enorme en su momento. Ahora mismo hemos tenido una guerra total entre Estados Unidos e Irán, y aún así no están ni de lejos en la situación tan mala que tuvieron durante la primera administración. Por eso creo que pueden manejarlo. Sienten que pueden gestionar la situación con Estados Unidos, teniendo en cuenta todo este, digamos, sinsentido, este bloqueo del que Donald Trump presume, en mi opinión. Sí, si yo fuera el liderazgo iraní, me replantearía, si he oído bien, cuál es su segundo nivel de objetivos principales con misiles balísticos. Volvería a la concepción original. Si creen que tienen que ir a una segunda ronda, la idea inicial era atacar solo objetivos estadounidenses en la región. La base Príncipe Sultán, allá en el norte de Irak, Al-Udeid, Bahrein, el cuartel general de la Quinta Flota, y así sucesivamente. Hacer solo instalaciones y personal de Estados Unidos en la zona. No todo ese daño masivo que podrían causar a la infraestructura global, petróleo, urea, lo que quieras. Pero que mantengan el control del estrecho como lo tienen ahora y que sigan golpeando con fuerza a Estados Unidos donde quiera que estén en la zona. Incluso podría extenderlo al centro de preparación Bright Star en Egipto, ya sabes, para que Egipto entienda que también pueden alcanzarlos. Pero que no lleguen a ese nivel de objetivos que sería enormemente dañino para la economía mundial. Eso llamaría la atención del mundo, no hay duda, pero creo que haría tanto daño, o incluso más, a Irán en el proceso que a Estados Unidos. Y tenemos que hacer que en Washington se den cuenta de que esto no merece la pena. No va a acabar en éxito. Va a tener justo el efecto contrario. Así que paremos con esto. Si tomas esos 10 puntos y te centras solo en los que son realmente críticos, como el alivio de las sanciones primarias y secundarias, algo que por cierto Obama nunca hizo, vuelve y mira el JCPOA. Ya estábamos bastante avanzados y apenas habíamos levantado nada. Y no íbamos a hacerlo porque Obama no tenía el apoyo del Congreso. Así que eso también hay que incluirlo. Pero creo que si hicieras eso y trataras el tema nuclear, ya sabes, el asunto nuclear, y simplemente dijeras lo mismo que dijimos en el JCPOA, quizá incluso yo lo suavizaría un poco. Y concediste los otros puntos de los 10 que se pueden conceder y que no son tan absurdos como para que los dejemos pasar. Y ahora mismo estoy repasando esos 10 puntos en mi cabeza. No estoy seguro de que haya ninguno que sea tan malo. Probablemente podrías llegar a un acuerdo que no sería una victoria para Estados Unidos. Desde luego, sería una victoria para Irán. Pero sería una situación mejor que la que tendremos si ambos lados vamos a por todas. Pero, ¿qué suele hacer el mundo? ¿Qué suele pasar en una situación así? Que los dos lados van a por todas
y acabamos sangrando, y Estados Unidos acaba recibiendo, creo yo, el golpe más fuerte. Por supuesto, parece que Irán ha endurecido bastante su postura. Uno de los mensajes que los pakistaníes transmitieron a Washington durante el fin de semana fue que, cuando Arakchi viajó a Islamabad, luego a Mascate, y regresó, dijo algo así como: ¿sabéis qué? Somos firmantes del Tratado de No Proliferación, a diferencia de Israel. Permitimos las inspecciones del OIEA. Así que, de ahora en adelante, no vamos a negociar sobre ninguna cuestión de enriquecimiento. Eso queda aparcado. Ni siquiera va a ser uno de los temas clave para nosotros. Dijeron que tienen derecho a decidir cuál será su política nuclear, porque están cumpliendo con el derecho internacional, y que no van a ceder su soberanía en ese asunto. Esa es una postura más dura que la que tenían antes. Y si tú y yo, Ron, estuviéramos metidos en este asunto y de verdad estuvieras negociando algo, no sabría con quién podrías negociar, porque no tenemos diplomáticos. Yo involucraría a Israel, sobre todo si Israel está realmente bajo presión, como va a estar. De hecho, ya lo está, como señaló Larry. Diría algo así: vale, Israel renuncia a todo lo que tiene, todo excepto el programa civil, y se acoge a los protocolos adicionales del TNP y a todo lo demás a lo que nosotros también estamos sujetos, y queda sometido a inspecciones. De hecho, podríamos hacer que las inspecciones fueran de 2 niveles, que vayan a un sitio una semana y al otro la siguiente. Sería inteligente hacerlo así. Eliminemos ese otro problema del que habló el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, el que dijo que era el verdadero problema en el suroeste de Asia. Creo que eso sería útil, porque imagina todos esos países, no solo Irán, Arabia Saudí y Turquía. La mayoría están preocupados por las capacidades de Israel en lo que respecta a las armas nucleares. Así que, si se ejerciera algún tipo de presión sobre Israel para que renuncie o controle su programa nuclear, eso tendría una influencia enorme, realmente enorme, en toda la región. Sí. Y dime, ¿para qué necesita un país verdaderamente democrático que acepta a todos sus ciudadanos tener armas nucleares en esa región? Quiero decir, ¿para qué las necesita? Larry, los Emiratos Árabes Unidos han salido de la OPEP y también están dejando el Consejo de Cooperación del Golfo. Es una nueva era para el país. Este país no ha conseguido, estaban luchando por sobrevivir a causa de la guerra. Lo que pasó fue que se estaban quedando sin dinero. La situación económica tenía enormes desafíos. Por eso intentaron acercarse a Estados Unidos, para hacerle entender que si no les ayudaban, se acercarían a China, que empezarían a usar el yuan. Y ahora han decidido salir de la OPEP y también del Consejo de Cooperación del Golfo para tener algo más de libertad a la hora de producir o exportar petróleo. ¿Qué está pasando con los Emiratos Árabes Unidos, Larry? El comportamiento de los Emiratos Árabes Unidos ahora mismo me recuerda a un estudio de arquitectura que estaba en la torre sur del World Trade Center después de que un avión la hubiera golpeado. Entras en su oficina. ¿En qué están trabajando? Están rediseñando algunos de los pisos de arriba. Buena suerte con ese plan, porque no tiene ninguna relevancia. ¿Sabes? Estamos dejando la OPEP. ¿Cuánto petróleo estáis bombeando ahora mismo? Pues ninguno. Vale. Sí, eso va a hacerle mucho daño a la OPEP. Creo que tenéis un problema bastante más grande que ese. Y vamos a salir del Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG, y vamos a alinearnos con Israel. Muy buena idea. Son tan populares. Israel es tan influyente en el mundo hoy en día. Quiero decir, este es un país que se está suicidando porque tiene problemas mucho más graves. Algunos analistas dicen, esto va a ayudar a Estados Unidos a controlar, a no estar a merced de los precios de la OPEP
y de cómo eso va a afectar al precio del petróleo en el futuro. Mientras tanto, nadie en Occidente está prestando atención a lo que realmente está pasando hoy en el mercado del petróleo, a lo que de verdad está ocurriendo en la economía, al impacto económico que está provocando que el Golfo Pérsico lleve ya 60 días cerrado. Es una desconexión total de la realidad. Por eso es como Nerón tocando la lira mientras Roma arde. Así que vale, Emiratos Árabes Unidos se sale de la OPEP, pero puede que Emiratos ni siquiera exista dentro de un año si esta tendencia continúa, porque dependen muchísimo del mercado de libre comercio, del puerto franco de Jebel Ali, y ese ya está cerrado. Eran, bueno, su industria financiera, ya sabes, con los grandes centros financieros de Estados Unidos instalando operaciones en ese país. Están muertos, han caído, no están funcionando. El mercado inmobiliario, muerto también. No se ve nada. En realidad lo que hicieron fue crear como parte de su estrategia una especie de mezcla exótica entre Las Vegas y Disney World, entre Dubái y Abu Dhabi, para atraer a todos esos extranjeros y que trajeran su divisa. Pues bien, la mayoría de esos extranjeros se están largando, no se quedan. Así que Emiratos Árabes Unidos no tiene futuro. Y aún así, ahora dicen sí, vamos a salir de la OPEP y a separarnos de los demás países árabes de la región. Muy bien. ¿Por qué no empiezan también a meterse fentanilo, ya que están? Eso sí que sería estupendo. Pequeño espíritu rival tienes Stuttgart en you. Sí. Colonel, Politico reported that Trump's call to reduce American troops in Germany shocks Pentagon. And who's Pentagon? He's talking about, they're talking about Pete Hegseth. I don't see Pete Hegseth getting, being shocked or surprised by these sort of decisions on the part of Donald Trump. Bueno, te aseguro que los oficiales uniformados que están por debajo de él lo estarán, sobre todo los que deben sus estrellas a estar en la OTAN, o en Europa, o en ambas cosas. Ese es el puesto más cómodo, no puedo decir la palabra, el más cómodo del ejército estadounidense. Y tiene ventajas a montones. Y fíjate también en lo que eso provoca en los europeos. Piénsalo un momento. He tenido gente en el cuartel general de la OTAN que me lo ha contado. Cada vez que enviamos a un general de 3 estrellas, ellos consiguen otro general de 3 estrellas. Cada vez que enviamos a un general de 4 estrellas, ellos consiguen otro de 4 estrellas. No los necesitan, pero tienen que tener un equivalente al gran socio. Así que todo esto está lleno de rangos altos, demasiado jerárquico, demasiado inflado en Europa, pero es cómodo. Es estupendo. Es genial hacer una visita allí. Da igual si estás en Heidelberg, en Ramstein, en Stuttgart o donde sea. La cúpula del Pentágono se horrorizaría si retiramos la mayor parte de la presencia está en Europa, especialmente en Alemania. Muy cómodo allí, muy cómodo. Very cushiony there, very cushiony. Larry, tú y yo llevamos hablando de la OTAN desde hace muchísimo tiempo, desde que empezó la guerra en Ucrania. Y Donald Trump ha creado este tipo de dificultades, o diría más bien una especie de punto muerto, con lo que está ocurriendo no solo en Ucrania, sino también en Oriente Medio, en ambos frentes. Miras a los europeos y no están dispuestos a salir de Ucrania. No sé qué pasa por sus cabezas, pero parece que quieren hundirse con el caso de Ucrania, y a nadie parece importarle. Da la impresión de que el odio hacia Rusia se está haciendo más fuerte en lugar de debilitarse. Y por otro lado, ves que la situación con Israel y en Oriente Medio empeora a medida que hablamos. Y la situación en Oriente Medio también. Mencionabas a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, y los Emiratos están enfrentados. Tenemos que reconocerlo. No es que se odien, pero al menos están luchando entre ellos, si podemos decirlo así. Entonces, ¿qué ha creado Donald Trump hasta ahora para sí mismo? What Donald Trump has created so far for himself? Well, there's no leadership. Bueno, no hay liderazgo. No hay liderazgo ni visión. Uno pensaría que Estados Unidos querría construir alianzas, pero la misión de Trump en la vida
parece ser ver a cuánta gente puede alienar. Y de nuevo, yo atribuyo eso a su actual deterioro mental. Así que, tal y como van las cosas, nos dirigimos hacia una conflagración global. Rusia ya ha cambiado su lenguaje con respecto a Europa o a la OTAN en su conjunto, que incluye a Estados Unidos. Cuando Lavrov anunció la semana pasada, estamos en guerra, no dijo, podríamos ir a la guerra o existe el riesgo de una guerra. No dijo, estamos en guerra con la OTAN. Ahora bien, esa palabra aún no se ha traducido en acciones, es decir, en ataques militares contra objetivos europeos. Which means military strikes on European targets. But if Europe continues to, Pero si Europa sigue, si los distintos países europeos siguen suministrando drones y atacando objetivos sensibles dentro de Rusia, Rusia va a responder y va a golpear objetivos en Europa, y entonces esto se va a escalar. Lo mismo pasa con, ya sabes, Putin le dio a Trump una advertencia el otro día, en su llamada telefónica, básicamente que mantuviera las malditas manos fuera de Irán. Y no creo que Trump vaya a hacer caso a esa advertencia. Ya ha ignorado, ya ha demostrado que la decisión de lanzar el ataque contra Irán el 28 de febrero fue en contra del consejo de la mayoría de sus asesores. Los ignoró. Así que va a hacer lo que quiera, lo que él crea que es correcto. En lugar de reducir las tensiones van a aumentar. Y sin embargo, la ironía de todo esto es que especialmente Europa está en el punto más débil en el que ha estado en, 500 años. No tienen capacidad militar, tienen la pretensión de tener fuerza militar. Piensan, somos poderosos, pero no lo son. Se han reducido. Mira, por ejemplo, el Reino Unido. Y ahora Milei, el presidente de Argentina, está hablando de volver a tomar las Islas Falkland, las Malvinas. Ya sabes, los argentinos siempre dicen, las Malvinas son nuestras. Hace unos 46 años, más o menos, el Reino Unido fue capaz de organizar una operación militar, ir allí, expulsar a los argentinos de las Malvinas y llamarlas las Falkland. Hoy no podrían hacerlo, en absoluto. No tienen poder naval. No tienen un ejército, unas fuerzas armadas capaces de hacerlo. Y ese mismo patrón se ha repetido por toda Europa, en Alemania, en Francia, en Italia. Son una sombra de lo que fueron, pero siguen mirándose al espejo pensando que son los mejores, los más brillantes, que todavía son muy capaces. Y claro, cuando uno cree que es invencible y actúa según esa creencia, pero en realidad no tiene las capacidades, el resultado es desastroso. Y además, con esta situación económica, como mínimo es una recesión. Y creo que el coronel Wilkerson tiene razón. Nos vamos a acercar más bien a una depresión global. Cuando eso golpee con toda su fuerza, esos países no van a tener los recursos para reconstruir su poder militar. Estoy pensando incluso en lo que tuvimos después de la recesión. Luego la depresión que empezó en el 29, cobró fuerza en el 32 y llevó a Roosevelt a la presidencia en el 33. Piensa en lo que tuvimos después de eso, y piensa en lo que Larry acaba de decir. La escalera de la escalada está apoyada contra el granero global. Los peldaños llevan nombres: Ártico, Báltico, Ucrania, Georgia, Irán. Udarmen smovtep within you. Ya estamos subiendo los peldaños, y en lo más alto está el holocausto nuclear. Sí, no es ahí donde queremos llegar, pero es hacia donde vamos. Es hacia donde vamos. Nos dirigimos a un conflicto global. Va a ir avanzando poco a poco y luego será un desastre. Larry, antes de terminar, solo una última pregunta. Cuando miras a Zelensky, porque Zelensky es, de alguna manera, el gobierno, o mejor dicho, la gente, la administración de Zelensky en Ucrania, de algún modo conecta lo que está pasando en Europa con lo que ocurre en Oriente Medio. Porque estuvieron en Siria, si recuerdas, entrenando a esa gente, a las fuerzas de Daesh o de HTS, para atacar Siria.
Y ahora están en Arabia Saudí y en algunos estados del Golfo. Parece que están intentando mejorar sus capacidades para poder luchar contra drones. No sé cuáles son las capacidades de Ucrania para ayudarles en el tema de los drones. Bueno, no creo que sea una capacidad importante. Iba a añadir, no olvidemos Mali. También están metidos allí, trasteando en Mali. Así que ahora mismo tienes a las fuerzas proxy. Pero Ucrania, ya sabes, Ucrania militarmente no puede sostenerse por sí misma. En este momento, los rusos, la ofensiva de primavera ya ha comenzado y avanzan rápidamente en varios frentes. Han roto una línea defensiva importante a las afueras de Sumy y en Zaporilla también han logrado una brecha. Pero ya no están en la acción. Creo que esto ha sido en realidad el intento de Zelensky por seguir siendo relevante. Ha ofrecido su experiencia con drones, aunque no tienen una gran industria de producción. Lo que tienen son más bien pequeños talleres, y ahora dependen de fábricas europeas. Es algo muy distinto a lo que tienen los rusos. Así que esa experiencia limitada que poseen con drones, como yo la llamo, no va a cambiar las reglas del juego para ninguno de esos otros países. Me parece más bien otro intento de Zelensky por mantenerse en el centro de atención, porque ya casi nadie le presta mucha atención. Y eso lo odia con todas sus fuerzas. Sí, bueno, ya sabes, él está justo en el centro. Y Zelensky simplemente está jugando con él. Sí, bueno, ya lo viste. Otra vez, hay relaciones bastante curiosas. Un barco ruso cargado con grano ucraniano llegó y lo entregó en Israel la semana pasada. Eso volvió locos a los ucranianos. No descargues eso. Sí. Mientras tanto, estamos ahí fuera, en el Mediterráneo, a 600 millas náuticas de nuestras aguas territoriales, deteniendo a toda esa gente en barcos, en aguas internacionales o en algunos casos incluso en las aguas territoriales de Grecia. Sí. Muchísimas gracias, Coronel Wilkerson, y gracias también a Larry por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Hemos sobrevivido otra semana. Ya estamos en mayo. No me lo puedo creer, tío. Llevamos 4 meses de año. ¿No es increíble lo rápido que pasa el tiempo ahora? Sí, por supuesto. Gracias y hasta pronto. Muy bien, feliz 1 de mayo. Sí, señor. Feliz 1 de mayo. Nos vemos el lunes. Adiós. Adiós.